Un ahorro del 1,8% del Producto Bruto Interno este año. Múltiples preguntas que surgen de todo esto, que vamos a tratar de aclarar con Lucas Caratini, economista que habitualmente está con nosotros aquí en este espacio en Canalé. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Encantado de estar charlando con vos acá. Lo mismo digo, Lucas, bueno, tu mirada sobre esto. Bueno, mira, dentro de todo te diría que es positivo, a pesar de lo que muchos creen. ¿Por qué? Porque si esto en definitiva es un mecanismo para destrabar todo el resto de la ley, que obviamente no que el programa fiscal no sea importante, el programa fiscal es sumamente importante, Pepe, pero no nos olvidemos también que todo el resto de los articulados de la ley, sobre todo lo que respecta a desregularización, ¿no?, de los diferentes sectores, también son muy importantes, más allá de la parte fiscal, con lo cual si la parte fiscal era un impedimento, creo que es acertado por parte del gobierno o ya sea tratarlo obviamente en otro momento, o si no, encarar el ajuste de otra manera, porque pensá, Pepe, que este 2% casi del Producto Bruto del cual hablabas vos de ahorro, con ese porcentaje vos lo que estabas logrando en definitiva era un 2% de superávit primario que te implica en definitiva un déficit cero respecto a lo financiero, o sea, teniendo en cuenta la deuda. En sí, también el proyecto fiscal presentado era relativamente nocivo, porque no nos olvidemos que subía impuestos, ¿no? No es solamente, en este caso, se trataba de lograr el equilibrio fiscal a costa de, por un lado, suba de impuestos y por otro lado, baja de el gasto. En este caso, si excluir el articulado fiscal va a ser para, en definitiva, profundizar el ajuste por el lado del gasto y obviamente ese gasto sea el gasto político, ¿no? Me parece que es una decisión acertada. Obviamente sí, ya lo que podemos ponernos a discutir, Pepe, es qué tan viable es ya políticamente, ¿no? Porque en definitiva, gran perjudicado de todo esto van a ser las provincias, sobre todo. Lucas, quiero preguntarte esto porque alguna vez, hablando con Carlos Rucauf me dijo que no era una ley ómnibus, era un tren, no un ómnibus, de tantos ítems que tenía y de la complejidad de lo que había en todos esos vagones. 600 y pico de vagones, que son los 600 y pico de artículos que tenía. Después se volvió al concepto de la ley ómnibus porque, bueno, no se había hecho la presentación del mejor modo, se había presentado todo junto, que era un pegote inasible absolutamente para el análisis en el Congreso. Ahora, si me apurás, lo que hay es una moto de tantas cosas que se sacaron. Y el gobierno todavía continúa y no consigue que se trate todavía la ley, que tenía que ser tratada mañana, pero ya en principio se está postergando porque se sigue negociando para el miércoles. ¿Cómo crees que el mercado toma todo eso? No, mira, hay una realidad, Pepe, que obviamente cuando vos te pones a negociar en líneas generales, vos apuntás al 120%, por decirlo de alguna manera, para terminar poniéndote de acuerdo en torno al 100, que por ahí era lo que vos tenías en mente originalmente, ¿no? Que querías lograr. Más allá de lo que es la negociación política en sí, yo creo que lo más positivo que podemos tener es una ley con consenso. ¿Por qué? Primero y principal, obviamente, porque el oficialismo está en minoría en ambas cámaras. No nos olvidemos que no tienen ni la mayoría de los gobernadores ni la mayoría en ninguna de las dos cámaras, con lo cual lograr consenso político, en este caso con gran parte de la oposición, creo que es algo sumamente positivo. Obviamente podemos discutir qué parte del articulado creemos que es más correcta, más acertada, y obviamente va a depender qué interés estás tocando, porque en definitiva el cambio de leyes suele obviamente afectar intereses de algunos sectores. Lograr un amplio consenso o el más amplio posible para sancionar la ley, creo que sería no solamente positivo, sino sería algo también muy positivo desde el punto de vista del mercado. Y te sumaría también que es algo muy positivo, y creo que hoy no vimos reacciones negativas frente a esto, que el ministro siempre reafirme que el superávit, o mejor dicho, el déficit cero está comprometido más allá de esta ley puntual. O sea, que el ministro te diga, nosotros vamos a buscar la manera de lograr el déficit cero, obviamente tratando de hacerlo con apoyo y algún tipo de consenso, y así todo, si no es así, tratar de lograrlo igual, creo que es algo muy positivo, porque no nos olvidemos, Pepe, que el ancla de todo el plan es fiscal, ¿no? El ancla de las expectativas, el ancla de lo que va a ser la inflación y demás, es todo fiscal, con lo cual yo creo que es muy necesario lo que dijo el ministro, y no lo tomo como que el gobierno esté negociando, si querés, de una posición de debilidad,
sino que creo que es positivo que trate de buscar consensos, que escuche también si querés, y por qué no también que, bueno, obviamente al tener artículos tan resistidos como pueden ser, por ejemplo, las retenciones y el cambio de movilidad jubilatoria, que sean obviamente apartados y que sean negociados obviamente en otro plano y en otra etapa para, bueno, obviamente liberar todo el resto del articulado. No nos olvidemos, Pepe, también que el gobierno sí sumó los cambios previos que había pactado con la oposición, ¿no? La reducción del tiempo de las facultades delegadas, la reducción de la cantidad de emergencias solicitadas y, bueno, otros tantos puntos además, con lo cual yo creo que en breve vamos a tener ley y que eso va a ser muy, muy positivo. Así todo, obviamente, vamos a tener que seguir la performance fiscal del ministro, ¿no? Ese es un punto, porque, a ver, más allá de que se piense en lo desacertado o acertado del modo de presentar la ley, porque hubo muchos que dicen, se ha perdido un tiempo fabuloso, porque si se hubiera presentado segmentado, con ítems muy claros, a lo mejor más limitados, pero más posibles de asumir por parte del Congreso para su análisis y con buena voluntad de algunos bloques, a lo mejor hubiera obtenido algunos instrumentos. Pero si uno mira los 600 y pico de artículos que están en los detalles hasta más mínimos, lo que pretende no es solamente equilibrio fiscal, que es importantísimo, es una reforma profunda del Estado. Una reforma profunda y hasta el hueso del Estado. Eso no lo está consiguiendo y cada vez se está quitando más cosas. Y lo que se iba a sesionar mañana ya se va a sesionar pasado y a saber si se va a sesionar pasado. Entonces, vuelvo a la pregunta sobre algo que estabas mencionando muy bien. Ratificar la voluntad del equilibrio financiero para el 2024. ¿A vos te parece que se puede conseguir de esa manera? Sí, yo creo que sí, Pepe, porque no nos olvidemos que más allá de lo que presentaron en esta ley, los cálculos para lograr el equilibrio primario estaban garantizados. Sí, podemos poner en discusión, si querés, porque es una meta obviamente más ambiciosa, el lograr el 2% de superávit primario, que en definitiva era lo que apuntaba con la ley, que eso te permite lograr el déficit financiero cero. Yo creo que el déficit primario en este caso, que es básicamente de gastos corrientes, lo van a lograr, es un objetivo lograble. Sí, si querés, pongo el signo de pregunta respecto a si logran el 2% de superávit primario para también conseguir el déficit financiero cero. Eso sí es un punto más ambicioso, si querés. De hecho, la única vez en la historia que se trató de hacer un ajuste de 5 puntos del producto fue en su momento en el plan austral, que bueno, obviamente sabemos cómo terminó la situación en ese momento con la hiperinflación de Alfonsín y del principio del gobierno de Menem. Yo creo que en este caso el contexto es otro. El apoyo es otro, porque de hecho ya tener a muchos gobernadores hablando de equilibrio fiscal creo que te habla de un cambio de época. No es real, obviamente, que se están discutiendo los pormenores políticos de un montón de cosas, porque efectivamente a las provincias se les está afectando muchísimo la recaudación. No nos olvidemos, Pepe, que con la baja del capítulo fiscal se dio de baja también ganancias, que es uno de los principales impuestos coparticipables, que bueno, en definitiva estaban pidiendo los gobernadores que se restituya, con lo cual yo creo que el desafío obviamente no es menor, pero yo creo que sí, que van a poder lograr el superávit primario en caso de proponérselo. Obviamente hay que ir viendo día a día que efectivamente esto se vaya cumpliendo, ¿no? Porque una cosa es decirlo y después otra cosa es ver que los números efectivamente convaliden esto, pero yo creo que están muy bien encaminados y es algo que tranquilamente pueden lograr. Sí, obviamente que ir viendo cómo se desenvuelven, como bien nos estabas hablando vos con Santi hace un ratito, todo lo que es la balanza energética, por un lado, que se mantenga el superávit en ese punto, que se mantenga obviamente el superávit comercial con lo que va a ser la cosecha del agro en mayo, que de sumo estamos entrando en las semanas claves de la cosecha y se viene una ola de calor muy importante, con lo cual hay que ver que esto en definitiva no te termina repercutiendo en una muy buena cosecha, pero con rindes menores, que bueno, obviamente ya todo eso te empieza a disminuir el caudal de dólares que van a entrar por comercio exterior, ¿no? Lucas, estoy excedido en el tiempo, pero tengo que preguntarte esto, porque el presidente de la Nación, en 2 reportajes a 2 señales internacionales, empezó a mover de nuevo la idea de dolarizar y no en un tiempo tan lejano. ¿Están las condiciones estructurales como para eso? No, yo creo que en eso no, yo creo que el presidente lo tiene que mantener en agenda si querés, porque bueno, en definitiva fue uno de los lemas más fuertes de campaña. Yo creo que lo que sí es factible que suceda en un corto plazo
es sí, obviamente, tener una economía bimonetaria, si querés, en el cual obviamente tanto el peso como el dólar operan libremente. Esto no implica que deje de existir el peso, o sea, el peso va a seguir existiendo. Sí, obviamente va a implicar que necesitamos encarar el tener, obviamente, una moneda estable que le sirva a la gente en definitiva, pero yo no creo que se encare una dolarización al estilo Ecuador, por decirlo de alguna manera. Eso no lo creo y tampoco creo que estén las condiciones para hacerlo. Y bueno, de hecho ya Estados Unidos te ha dicho más de una vez que tampoco apoya la dolarización de la economía, ¿no? Yo lo que creo que sí está tratando de generar el presidente con todo esto es el contexto para, en definitiva, sí, lograr la monetización de la economía, si querés, que es, en definitiva, vos libremente podés optar por hacer transacciones en dólares o hacer transacciones en pesos, obviamente dependiendo a la conveniencia de cada una de las personas, ¿no? Lucas, gracias por el tiempo. No, Pepe, por favor, a ustedes. Hasta luego. El economista Lucas Caratini. Seguimos.